Bueno, entonces en este video vamos a ver cómo obtener las características o los parámetros importantes de un transistor, cualquiera sea el transistor, en DC y en AC. En muchas ocasiones en el datasheet no tenemos la información suficiente para construir un modelo del transistor con el que podamos trabajar. Como en el caso de este datasheet que está acá, vamos a utilizar el J112, por ejemplo, y queremos encontrar los parámetros de la curva ID versus VGS, como lo es VGS off o IDSS, para poder graficar esta curvita que está acá y para hacer el análisis del circuito. En muchas ocasiones en los datasheets estos parámetros no están tan claros o no vienen del todo. Entonces, por ejemplo, para el J112 podemos venir a buscar el VGS off, que sería el valor en donde la corriente ID es cero, en esta parte aquí como se ve en la gráfica. Y podemos ver que para el J112 nos dan dos rangos, un valor mínimo y un valor máximo. Si escogiéramos un valor de estos que están acá, se debería escoger el valor típico que está usualmente en el centro de estos dos límites. Para el caso, por ejemplo, de IDSS o la corriente cuando VG es cero, igualmente nos venimos a buscar aquí para el J112 y estos son los valores que nos da el datasheet. Nos dice que el valor mínimo es de 5 miliamperios, pero no nos dice cuál es el valor típico o el valor máximo. Entonces no podríamos trabajar con este valor mínimo, ocupamos un valor intermedio. Igualmente, si queremos encontrar los parámetros importantes para pequeñas señales, para AC, como GM o RD, aquí no hay una tabla que nos indique las características en pequeña señal, aparte de las capacitancias en pequeña señal. No hay un valor ahí que me diga cuánto es RD, ni tampoco otro valor que me diga cuánto es GM. Entonces es por eso que vamos a hacer un análisis mediante simulación para encontrar estos parámetros. Bueno, entonces abrimos Tina. En este caso este va a ser el simulador que se va a utilizar. Se puede hacer en cualquier otro simulador, este mismo análisis, siempre y cuando se pueda graficar variable versus variable. Entonces el primer paso sería encontrar el transistor que queremos. Como vamos a analizar el J112 y seleccionamos en la tablita, en la pestaña de semiconductores, seleccionamos un transistor JFET tipo N. Luego procedemos a seleccionar el modelo, dándole doble clic al transistor y en el tipo, en la pestañita que dice tipo, hay tres puntitos. Ahí se nos despliega una lista de todos los transistores JFET tipo N que tiene Tina y podemos buscar entonces el que ocupamos. Es el J112 en este caso. Entonces damos OK y OK de nuevo. Y ya, entonces este sería el transistor que vamos a utilizar. Entonces, ocupamos graficar cuál sería el comportamiento de la corriente ID según las variables VDS y VGS. Lo primero que vamos a necesitar es un medidor de corriente. Entonces, ubicamos un medidor de corriente. Vamos a ponerle nombre de una vez. Este sería ID. Lo conectamos. Y paso siguiente es colocar las fuentes de tensión VDS y VGS, o sea, las tensiones que van a haber entre las patillas DS y las patillas GS. Y para hacer esto, colocamos una fuente de tensión, una por acá y otra por acá. Se conecta de esta forma, el positivo en la patilla drain o la D del transistor y el negativo en la patilla S del transistor. Podemos ponerle nombre también de S para ubicarnos un poco. Y de este lado también. Esta que vamos a poner acá es la GS. Esta también hay que conectar en las patillas GS. El positivo iría en la G y el negativo en la S. Estamos listos entonces ya con la configuración inicial. Ahora ocupamos graficar cuál sería el comportamiento de ID debido a una variación de estas dos fuentes de acá. Si se acuerdan, cada una de estas curvas que está acá, la familia de curvas características, se forman debido a variaciones en la tensión VGS. Cuando la tensión VGS es aproximadamente cero, la curva que se formaría sería esta de aquí arriba. Podemos hacer esta primero.
Entonces en VGS ponemos un valor de 0 volts y ahora vamos a graficar cómo se vería esta curva cuando VGS es 0. Entonces para hacer eso, vamos a graficar una variable versus otra variable y eso se hace aquí en la pestaña de análisis y en DC análisis hay una opción que dice DC Transfer Characteristic. Entonces le dan clic a esto y se nos despliega esta ventana. En esta ventana se nos pregunta cuál queremos que sea nuestra variable de entrada, la que va a hacer variar los parámetros. Y como vamos a graficar esta parte de acá de los cambios de ID con respecto a VDS, nuestra variable será entonces VDS. Y aquí pueden ver en la gráfica que VDS generalmente va de 0 hasta un valor, ahí un valor positivo. Entonces, inicialmente vamos a ponerle que arranque desde 0 y que termine en 8 o 10, como ustedes gusten. Y en esta pestañita de acá es el número de puntos que va a graficar, el número de casos que se van a hacer. Entre más puntos pongan aquí, la gráfica que tengan va a tener más resolución. En este caso, 100 son suficientes. Entonces le damos OK y se forma esta gráfica de acá. Entonces, como ven, esta es la respuesta de ID variando VDS. En este caso, ID sería el eje Y VDS es el eje X. Y sería entonces esta gráfica, la de más arriba. Cuando esta gráfica de aquí es cuando VGS vale 0, que fue lo que hicimos nosotros aquí, le pusimos 0. ¿Cómo haríamos entonces para graficar todas la familia de curvas en una sola gráfica? Entonces tiene otra opción para variar un parámetro y hacer casos de un parámetro. Puede ser una resistencia, puede ser un valor que varíe. Vamos a hacer esto con esta fuente. Queremos que grafique lo mismo que obtuvimos antes, pero en varios casos, cambiando VGS. Entonces, para hacer eso, nos venimos aquí a la parte donde está la opción de zoom y seleccionamos este botón de aquí, Select Control Object. Damos clic y ahora el mouse va a cambiar un poco el cursor y podemos seleccionar la variable que queremos cambiar. En este caso queremos variar VGS, entonces le damos clic y se despliega esta ventana que está acá. Entonces, cuando se despliega esta ventana, podemos darle clic a los tres puntitos y se despliega esta otra. Esta ventana nos permite hacer varios casos de este VGS. Entonces, podemos iniciar en un valor negativo, porque ahora vamos a variar VGS. Y como ustedes saben, estos son valores negativos. Entonces, tenemos que iniciar a variar VGS en un valor negativo. Sería igualmente, inicialmente no sabemos cómo se comporta esto, pues podemos empezar en un valor arbitrario, digamos -3. Ese sería un valor como alrededor de esta zona. Y poco a poco el VGS se va haciendo más cercano a 0. Entonces, valor final podemos ponerle 0. Igualmente, ustedes pueden poner un número de casos. Entre más casos pongan acá, más curvas van a aparecer aquí en la familia de curvas características. Vamos a poner 10 para ver qué sucede. Le damos OK. Y el nombre de esta fuente cambia y hay un asterisco. Este asterisco nos indica que esta es una fuente con casos. ¿Ok? Entonces, volvemos a hacer lo que hicimos antes. Una gráfica de ID versus VDS. Igual que hicimos antes, nos venimos a DC Analysis, DC Transfer Characteristic y seleccionamos de nuevo nuestra entrada, sería VDS, es la variable que queremos manipular. Podemos empezar en 0, terminar en 8 y en 100, igual que antes. Entonces le damos OK. Y ahora sí se nos despliegan toda la familia de curvas características. Inclusive podemos ver cuál es cuál. Hay varias opciones para hacer esto. Podemos poner aquí este botón de acá, le damos clic y ahí nos indica con colores cuál es cuál. A mí me gusta utilizar este botón de aquí que es como un signo de pregunta. Lo que hace es que uno le da clic y ahí aparece. Entonces, como les dije, la que está más arriba es para cuando VGS valía 0. Y aquí nos dice. La que está más abajo es cuando hay un VGS un poco negativo. Y así va sucesivamente para abajo. Entre más abajo, entonces el valor se hace más negativo. Ahí va. Este ya es con un volt. Y este es con menos 1.33. Este es con menos 1.67 y demás. ¿Ok? Entonces, como ven, ya ahora con
mediante una simulación ya podemos obtener la familia de curvas características. ¿Qué podemos sacar de aquí de parámetro importante? El valor de VDSat, el valor que hace que el transistor deje de operar en la región lineal. ¿Cómo hacemos eso? Nos venimos aquí, ponemos el cursor en la gráfica de más arriba y empezamos a moverlo hasta donde veamos que se deja de comportar linealmente. Esta es la zona lineal. Como ven, aquí ya no se comporta linealmente. Entonces, ustedes pueden poner ahí más o menos el cursor donde consideren que ya no es lineal. Yo lo puedo poner por acá en este caso y VDSat para ese transistor sería 2.15. Entonces ustedes ya podrían acá diseñar el circuito para que el transistor trabaje a mayor de esta tensión, para que nunca se meta en la parte lineal. Y como saben, en la pequeña señal esto no es DC, es un AC. Y el AC va a mover el punto de operación de izquierda a derecha. Entonces lo recomendable es que no utilicen un valor de VDS para el punto de operación muy cercano al VDS exacto, por si la tensión empieza a variar debido a los cambios en AC. Entonces, lo recomendable es que escojan un valor de VDS exacto, como por esta región. Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. Ahí ustedes lo pueden escoger. Entonces, ese sería el primer parámetro que obtenemos acá con VDS. Vamos a escoger entonces un valor de VDS para el punto de operación. Yo voy a escoger 4 en este caso. Y listo. Entonces cerramos esta pestañita que tenemos acá. Y en VDS, entonces escogemos nuestro valor 4. Listo. Entonces ya obtuvimos esta gráfica de este lado de la parte derecha. Ahora tenemos que obtener la parte izquierda, que es el comportamiento de ID con respecto a VGS. Entonces se repite el mismo procedimiento que hicimos antes. Nos venimos a DC Análisis, abrimos acá. Y ahora que cambia un poco. Nuestra variable de entrada es VGS. Y como ven, VGS no sabemos, digamos, cuáles van a ser los valores aquí, no, son desconocidos. Lo único que sabemos es que VGS va a empezar en un valor negativo. Entonces, un valor negativo arbitrario puede ser 4, puede ser 5. Ustedes ahí verán, pueden empezar a hacer varias gráficas y si ven que se cortó, entonces ponen un valor más negativo y demás. Lo que sí sabemos es que termina en 0. Entonces, de nuevo. Y ahora nuestra entrada sería VGS. Y listo, entonces así obtenemos la parte izquierda de esta gráfica. Que podemos sacar de acá, más valores de interés. Ponemos cursores de nuevo, nos venimos a lo más alto, cuando X es 0, o sea, cuando VGS es 0. En ese caso tendríamos IDSS. Entonces, para este caso, con un VDS de 4, que pusimos en el otro lado, el IDSS sería de 24.7. ¿Ok? Como ven, es diferente al datasheet. En el datasheet, el valor de IDSS que nos daban era un valor mínimo para el 112. O sea, ellos agarraron un montón de transistores, hicieron un montón de pruebas y lo único que obtuvieron fue que el valor mínimo que les dio entre ese montón de pruebas fue de 5 miliamperios. En nuestra simulación o en nuestro análisis por simulación, el valor de IDSS realmente no es eso. El valor de IDSS es de 24.7 miliamperios. Entonces, este es el valor que ustedes utilizarían en el análisis que se le hace al transistor. Entonces, el siguiente parámetro que podemos encontrar es cuando la lleva de cero. Entonces, pueden mover el cursor. Ahí donde ustedes vean que se hace cero y yo puedo ver que es más o menos en 2. Entonces, aquí obtendríamos nuestro siguiente valor de interés, VGS off. VGS off es 2. En este caso sí, es igual a lo que sacamos del datasheet, que VGS off es el valor que está para el 112, que está en medio del mínimo y el máximo que dijimos que era 2. Bueno, es como 2.5. Con nuestra simulación nos da como 2 para VGS off. ¿Sí? Entonces ya tienen 2 para VGS off y DCS 24 algo, no me acuerdo. Listo. Entonces ya obtuvimos los parámetros para DC. Lo siguiente sería obtener los parámetros en AC. Entonces, para obtener los parámetros de interés en nuestro circuito de pequeña señal,
tenemos que escoger un punto de operación para este transistor. O sea, tenemos que escoger un punto acá. Esto va a depender del diseño que se haga. En este caso yo voy a asumir que nuestro valor del punto de operación va a ser el punto de operación que sea ID igual a 12 miliamperios, VGS va a ser menos 0.628 volts o 628 milivolts. Y una vez escogido el punto de operación, podemos empezar a analizar las gráficas para obtener RD y GM. ¿Okay? Voy a copiar este valor que está acá, de 6.2836, y se lo voy a poner a esta fuente que está aquí. Listo. Como ven, todavía tiene el asterisco de lo que hicimos anteriormente. Entonces, para cambiárselo, seleccionamos el botoncito de Select Control Object, damos clic, aparece esta ventana, le damos clic a los tres puntos y le damos Remove. Y ahora sí, ya la variable es fija, ya no está el asterisco y está fijada en el punto de operación. Entonces, podemos, con nuestro punto de operación fijo, graficar la, la curva del lado derecho que le correspondería al punto de operación con VGS igual a menos 628. Entonces vamos a hacer eso. DC Analysis, DC Transfer Characteristic, lo variamos desde 0 hasta 8 y nuestra entrada va a ser VDS. Vamos a graficar la parte derecha. Le damos OK. Y esta sería la curva correspondiente al punto de operación que escogimos. Entonces, aquí como ven, en la clase vimos que era una línea recta. En la vida real no pasa eso. Como pueden ver aquí, en la simulación no es una línea recta, tiene una pendiente. Pues resulta que la pendiente de esta recta que está acá es la inversa de la resistencia RD. Entonces, podemos solamente poner dos cursores. Podemos poner los cursores en 4, que fue el punto de operación para VDS que escogimos. Y vamos a obtener entonces el diferencial. Para obtener vamos a sacar el diferencial o digamos, la derivada en este punto, que sería delta y, un delta y muy pequeñito, entre un delta x. Entonces, para obtener ese diferencial pequeñito, podemos sumarle un poquitito a los cursores que están acá, sumarle a x y restarle a 2. Entonces, para el caso de el cursor A, vamos a poner 4.01 y el cursor B, vamos a hacer 4 menos lo mismo, entonces sería 3.99. Ahora sí, aquí tenemos un delta y un delta x. Entonces voy a apuntar ese diferencial que está acá. Voy a insertar en la pestaña de Tina una cajita con texto, entregamos el texto. Y aquí podemos poner que la pendiente, o sea, 1 entre RD, es igual al diferencial en Y, que es 2.91 micro entre 20 mili. Esto da 145.5 por 10 a la menos 6 micro. Entonces, si le sacamos la inversa de esto, para obtener RD es igual a 1 entre 145.5 por 10 a la menos 6, 6.87 kilo ohms. Vamos a ponerlo por acá para recordarlo. Entonces ya obtuvimos RD. Nos falta GM. Entonces, igualmente tenemos que ver qué significa GM en la gráfica y aquí el diferencial de VGS. O sea, la pendiente del lado de acá, en el punto de operación. ¿Sí? Entonces, de nuevo, nos venimos a graficar el lado izquierdo. Transfer Characteristic. Vamos a variarlo desde menos 3. Ya sabemos que VGS off está en 2, en menos 2, hasta 0. Y nuestra entrada va a ser VGS. Dijimos que nuestro punto de operación estaba en menos 628.26 miliamperios. En menos 628.26. Cursor 2, igualmente, en menos 628.6, 226. Para obtener el diferencial le sumamos un poquitito a este y le restamos un poquitito a este. Okay, entonces aquí aparece nuestro diferencial. Entre más pequeño hagan ese diferencial, más exacto les va a dar ahí la pendiente. Entonces de nuevo vamos aquí a escribir otro texto en donde decimos que GM es igual a
delta Y entre delta X. Nuestro delta Y es menos 6,73 micro entre delta X menos 400 micro. Y esto nos da 16,83 por 10 a la menos 3. Y tenemos nuestro segundo parámetro m. Que ya voy a quitar esta gráfica. Y finalmente ya obtuvimos cuánto es IDSS, cuánto es VGSO, cuánto es RD, cuánto es GM. Y ya tenemos todos los parámetros necesarios para este transistor JP.